Bienvenidos a Terreno de Juego, el espacio donde la pasión por el deporte se encuentra con la estrategia de los bienes raíces. Aquí hablaremos de jugadas maestras dentro y fuera de la cancha y de cómo la visión, la disciplina, la paciencia y la estrategia son claves para ganar. ¿Estás listo? Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Terreno de Juego, este podcast donde la industria inmobiliaria y el deporte se unen en una misma cancha. Yo soy Iram Marín, periodista deportivo, y quiero saludar a mi compañero y amigo Rodrigo Kamalich, asesor inmobiliario y también fan de los deportes. Gracias, Iram. Espero que estés muy bien. Yo soy Rodrigo Kamalich, asesor inmobiliario, ya con 12 años de experiencia, Iram, ya un tiempito y siempre un apasionado de los deportes. Agradecerte a ti una vez más por este podcast y a toda nuestra comunidad que sigue creciendo, Iram. Realmente seguimos Sí, haciendo buena comunidad y que sigue dándonos muchos motivos para seguir con estos temas, ¿no? Hoy, Iram, un episodio más bastante interesante que nos va a llevar a estos temas que hoy en día pues ya son mucho más normales de lo que parece, Irán. sí, son mucho más normales y vamos a hablar justamente de la inteligencia artificial. En los últimos años se ha hablado mucho de inteligencia artificial. Recordemos que quizá alguno de los primeros vistazos que teníamos de esto eran los famosos buscadores, ¿no? En el Internet, Google, etcétera, que los iban desarrollando poco a poco y que en los últimos años ha tenido verdaderamente un acelere impresionante. Todos yo creo que nos debemos de acordar de aquella película de Terminator con Arnold Schwarzenegger, donde la famosa inteligencia artificial Skynet se revela, toma conciencia por sí misma y hace verdaderamente un relajo y empieza a destruir el mundo, ¿no? Con algunos planes por ahí. Pero bueno, esas son cosas de ciencia ficción. Pero como decía también otra película de ciencia ficción que se llamaba Cuando el destino nos alcance, Dale. creo que el destino nos está alcanzando en todos los rubros y el deporte y la industria inmobiliaria no son la excepción. Entonces, justamente vamos a hablar en este episodio sobre algunos ejemplos en cuanto a esto de inteligencia artificial, cómo empieza a tomar terreno, empieza a ganar terreno la inteligencia artificial, pero sin duda alguna creo que algo muy importante y algo de responsabilidad por parte de los mismos seres humanos, hablando como sociedad y hablando como personas, como seres humanos, es darle todavía ese factor que es preponderante y que va a seguir siendo, espero, que es el factor humano, ¿no? Tanto en el deporte como en los bienes raíces. Sí, Iram, así es. Y hoy en día realmente, como bien lo mencionas, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las herramientas pues más importantes y poderosas, ¿no? En todos los sentidos. Obviamente ya en ediciones, creaciones, ¿te acuerdas por ahí antes, ¿no? Cuando, digo, no hace mucho, cuando empezábamos a ver los primeros videos, ¿no? De inteligencia artificial sobre las personas, las caras, todo esto que al final sucede que parecía tan lejos y ahora tan cerca, ¿no? Pero pues, no es solo eso, va mucho más allá y más allá de lo que alcanzamos a ver. Ya lo decías en los estadios, en cómo manejar luces, construcciones, planeaciones. Pero al día de hoy, Iram, el día de hoy sigue habiendo la visión humana, sigue existiendo el factor humano para la toma de decisiones y, pues obviamente no se pierde todavía, ¿no? No se pierde ese toque humano sobre la inteligencia. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde llegamos con este tema, Irán. Sí, claro, y mira, podemos hablar de varios ejemplos que son completamente reales y son ya verificados y que se han utilizado en el deporte. Por ejemplo, los Golden State Warriors ya usaron simulaciones de inteligencia artificial para optimizar la acústica y la visibilidad del Chase Center. O sea, para que tú llegues al estadio y lo veas, es un estadio completamente nuevo el Chase Center. Ellos jugaban antes en el Oracle en Oakland y ahora juegan en el Chase Center de San Francisco. Pero todo esto ha sido con base en la experiencia del aficionado. O sea, empiezan a ver qué es lo que quiere el aficionado. Ya no es nada más la Kiss Cam, ¿no? Claro. Que ponía ahí a los aficionados besándose. Y ya no nada más es justamente el ver el partido, el a ver qué nos mandan, ¿no? Es ya tener toda una experiencia. Lo que platicábamos de otros estadios también, ¿no? Que ya hasta en el baño hay pantallas que Sí. te van preguntando. Tenemos en la jugada maestra algunos casos muy interesantes en cuanto a estadios que son completamente predictivos también. Estadios con inteligencia artificial como el de los Minnesota Timberwolves, ¿no? Que también probaron modelos para reorganizar los asientos premium.
Y ya después dijeron que no era tanto porque deshumanizaba un poquito la experiencia, ¿no? Porque como que ya los alejaba de lo que era justamente el juego. No sé si has visto también, hay un proyecto de un domo, que es como un planetario, Ok. donde proyectan la cancha de un partido de básquetbol o Sí, sí. proyectan de fútbol americano. Tú llegas, te sientas, te dan igual, puedes pedir tu cerveza, puedes pedir tus alimentos. Creo que en Houston o en Dallas, por ahí, ajá. Sí, en Los Ángeles también, Ok, y se dice por ahí que podrían traerlo a México y están planeando para hacer algo grande, parece ser que en el Super Bowl en Las Vegas, pero todavía no sé exactamente si se vaya a hacer. ok, Ahí, por ejemplo, en UFC, ahí en esta maravilla llamada La Esfera, hubo una función, una cartelera hace 2 años aproximadamente de Noche UFC, justamente la noche dedicada a México ok. cuando peleó Alexa Grasso, si no mal recuerdo, contra Valentina Shevchenko, que justamente todos los visuales de la cartelera de UFC, ya sabes, cuando presentan a los peleadores y los fondos, todo, lo pusieron en la pantalla y era con base también en inteligencia artificial. Entonces, está pegando y está llegando al deporte y tiene mucho que ver, obviamente, con la industria inmobiliaria, porque esto se hace en los recintos. Esto se hace en los lugares y esto también seguramente a las empresas les facilita mucho para poderlo hacer, para poderlo vender, ¿no? Entonces, seguramente, así como te estoy hablando de ejemplos en el deporte, seguramente hay muchos ejemplos también de cómo la inteligencia artificial comienza a invadir, por así decirlo, o a involucrarse dentro de la industria de los bienes raíces, ¿no? ¿Cuáles podríamos tener como algunos ejemplos? No sé, algunos avalúos, algunos detectar terrenos. Explícame más o menos concretamente de qué ejemplos podríamos hablar, Rolo. No, bueno, mira, Iram, y aquí me voy un poco de historia, porque esto te lo voy a platicar de hace unos años, más o menos unos 8 años, tal vez 9 años, cuando me empezaron a platicar todo lo que venía con el tema de famosa en ese momento, inteligencia artificial que veíamos tan lejana, cuando me empezaban a platicar, yo decía, oye, increíble, ¿no? Empezamos y yo me acuerdo con aquellos recorridos en 3D, que era lo primero que Sí, los empezaba a renders, salir, ¿no? ¿no? Y eso nos ayudó, lo comentábamos en uno de los episodios anteriores, comentábamos el tema de la pandemia y cómo nos ayudaron estas herramientas, ¿no? A hacer estos movimientos. Pero hoy en día, Irán, estas herramientas, por ejemplo, lo que es ya la inteligencia artificial y el uso en el tema inmobiliario, pues ya se utiliza en plataformas, en recorridos virtuales, en proyecciones de construcción. Existen hoy modelos automatizados de evaluación, ¿no? Llamados ABMs, como ahí se conocen, basados en un aprendizaje automático, Irami. Y tú te acuerdas, ¿no? Lo platicábamos precisamente el episodio pasado, el dichoso libro azul, ¿no? Aquel Sí. como el de los coches para las propiedades. Pues esto en Estados Unidos ya se da y estos ABMs usan esos datos históricos de ventas, características de inmuebles, tendencias de mercado, condiciones, ¿no? Incluso hasta del vecindario, para estimar el valor de una propiedad. Obviamente, pues esa estimación se hace en un momento, puede ser casi instantánea, pero pues obviamente viene mucho más rápida que del avalúo tradicional y, pero sigue habiendo, como bien lo menciona, sigue habiendo el toque humano para estos temas, ¿no? Herramientas como Estimate de Zillow, que es por ahí una página que hace esto en Estados Unidos, pues son ejemplos claros de estas evaluaciones que ya se hacen, ¿no? Y quiero platicarte un caso que sí me viene a la mente aquí en México, precisamente ya en una empresa para la que tuve la oportunidad de trabajar, ya hacíamos esta proyección que tú dices, ya se hacía una proyección, se contrataban espacios muy grandes, ¿no? Bueno, especies de bodegas para hacer una proyección virtual, ¿no? Tú ya te ponías estos dichosos lentes, ¿no? De Sí, realidad los 3D. aumentada, y tú entrabas a un lugar y tú veías ahora sí que es cómo se plantaba tu terreno, ¿no? En el piso y veías medidas y empezabas, oye, pues aquí quiero la entrada y se iba marcando. Como empezabas a hacer el plano de tu propiedad, lo empezabas a hacer sobre el piso, ¿no? Entonces tú ya tenías medidas reales, tú ya veías cosas reales
Y al final, pues toda esta ayuda de la inteligencia artificial te planteaba tu casa. En 30 minutos ya podías entrar a tu Wow. casa como tú la querías. Bueno, 30 minutos, 40 minutos, lo que te tardaras en acomodarla, ¿no? Entonces, sí, obviamente se utiliza ya muchísimo, Irán, sobre todo ya pues estas páginas, estos buscadores, muchas empresas ya ocupan la inteligencia artificial, incluso para el tema de la prospección, ¿no? Ya incluso en chats, en todo esto, ya prácticamente la inteligencia artificial empieza a desechar los contactos que no están interesados y te empieza a pasar los contactos que ya traen un interés real, ¿no? Wow. Entonces, la verdad es que sí es un tema ya bastante avanzado y muy interesante, Irán. Al final, regresamos, sigue siendo el toque humano lo que va a decidir si sí o si no, Irán. Es eso justamente lo que te iba a decir, ¿no? O sea, por ejemplo, en el deporte puede haber, y eso ya lo platicaremos en unos minutos más, puede haber analytics, puede haber los que te dicen, tienes que hacer esto, el famoso librito, ¿no? Ahora, Sí, sí. ese famoso librito que no existe, pero que poco a poco se usa más y que hasta los mismos entrenadores lo empiezan a usar, ¿no? Ya el rollo de que a lo mejor en 3.ª y 10 tienes que mandar pase o tienes que mandar carrera, pero lo que no toma en cuenta justamente la inteligencia artificial es el factor humano. No te dice, ¿sabes qué? Es que el contrario tiene a su ala defensiva Sí. lesionado o en ese tipo de jugadas, no. En bienes raíces, justamente, ¿cómo predomina? ¿Cómo todavía puede predominar el factor humano, así como lo hacen en el deporte? No, mucho, Irán. Obviamente, como, como te lo platicaba, es esta parte del estudio de lo que hace la inteligencia artificial por ti, ¿no? Ya tú ya empiezas a ver a tus clientes, tú ya empiezas a prospectar, tú ya empiezas a hacer, pero por ejemplo, hay muchas empresas que ya tenemos o ya tienen un landing page, ¿no? Donde entran, donde ponen, donde empiezan a hacer sus datos y prácticamente empiezas a platicar con un chatbot. Ya lo vemos en muchos lugares, ¿no? Entonces, ya el chat ya empieza a estudiarte, ya empieza a saber, a conocer tus respuestas, ya empieza a ver hacia dónde estás enfocado. Al final, Irán, todos estos datos, toda esta data, pues tiene que pasar a un departamento, que es el departamento humano, ¿no? Para obviamente dar la atención que todavía un chatbot no te puede dar, ¿no? Obviamente, darle Ese feeling todavía, ese ¿no? feeling, esa calidad humana que todavía, digo, esperemos que no llegue a Sí. tener, que no llegue a tener la inteligencia artificial, ¿no? Pero esa calidad humana de conocer, de saber, de hacer y sobre todo de llevar a un buen cliente hacia un buen término. Pues la inteligencia artificial y los seres humanos sí tenemos mucho que ver, pero definitivamente no hay que olvidarse que el ser humano creó a la inteligencia artificial. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con el tema central de este episodio, que seguimos hablando de inteligencia artificial tanto en deportes como en industria inmobiliaria. Inteligencia artificial. Es un campo de la informática que crea sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. En los sectores del deporte y los bienes raíces, ha transformado mediante el análisis de datos, la personalización y la automatización, optimizando el rendimiento deportivo y la eficiencia del mercado inmobiliario. Regresamos. Ya regresamos precisamente a nuestro siguiente bloque de terreno de juego y estamos hablando de inteligencia artificial usada tanto en el deporte como en la industria inmobiliaria. Los equipos y los desarrolladores pues han tenido estas herramientas de la inteligencia artificial que son maravillosas realmente, pero que también son de uso muy delicado. ¿Por qué de uso muy delicado? Porque si tú pones todas tus canicas, vamos a decirlo así, al servicio de la inteligencia artificial, le crees todo a la inteligencia artificial, te basas únicamente en lo que te dice la inteligencia artificial, estás cometiendo un error muy grave. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que estamos tratando justamente con seres humanos. Hubo un caso hace algunos años, cuando estaban desarrollando inteligencia artificial,
muy sonado de Facebook, no sé si lo recuerdas. Facebook estaba desarrollando dos servidores de inteligencia artificial, pero resulta ser que los tuvieron que apagar. ¿Por qué? Porque se estaban comunicando entre ellos usando un idioma que ellos mismos Dale. habían inventado. O sea, Sí, sí. era, Ahí viene Skynet, ¿no? sí, pero, o sea, se escucha como de ciencia ficción, se escucha como de película de terror, pero realmente es de película de terror. Como cuántos casos hemos escuchado también de ahora que está tan de moda, porque es de moda, el famoso chat GPT, de gente que le confía sus problemas al chat GPT, de entrenadores que empiezan a decirle, oye, ¿cómo puedo jugar así con el chat GPT? Y el chat GPT es una herramienta en desarrollo. No estás hablando con una persona, no estás hablando con un experto, estás hablando simplemente con un compilado de ideas de mucha gente que empieza a alimentar esa inteligencia artificial y empieza a entrenar esa inteligencia artificial. Sí, puedes usarlo. Si tú eres entrenador, por supuesto lo puedes usar para lectura predictiva de jugadas. ¿Por qué? Porque seguramente muchos coaches antes o muchos entrenadores Ah, ya le preguntaron cómo podía hacer claro. esto. Y con base en esa información es que se está dando la inteligencia artificial, le está dando los resultados, pero no es infalible, pero el factor humano siempre tiene que estar ahí, esa jugada, esa decisión. O sea, el coach de los Detroit Lions, ¿no? Dan Quinn, que es un coach muy arriesgado, es un coach que aunque la inteligencia artificial le diga, tienes que patear en tercera y largo, en cuarta y largo, ¿él qué hace? Se la juega. ¿Y cuántas veces Dan Quinn ha obtenido primero y 10 o ganado Sí, partidos gracias a arriesgarse con cuarta y 15? Te manda una directa con Jahmyr Gibbs, le manda un pase largo a Amon Brown. O sea, tienes el factor humano, tienes jugadores como Jared Goff, tienes jugadores como David Montgomery, tienes jugadores como Jahmyr Gibbs que te pueden hacer eso. Por mucho que la inteligencia artificial te diga, no, tienes que patear. Entonces, sí te puedes arriesgar un poco más en cuanto al factor humano, darlo, pero la inteligencia artificial no tiene ese sentimiento, no tiene ese feeling. Otro ejemplo, lo que sucedió en la huelga de actores, ¿no? En ah, Hollywood, que ellos mismos lo decían, ¿no? O sea, no es posible que sus voces estén ya completamente automatizadas para hacer algún doblaje o también que su imagen la puedan utilizar así. Ellos son actores. El feeling del actor no lo tiene ninguna inteligencia artificial y me atrevo a decir que no lo va a tener. El feeling de un escritor no lo va a tener la inteligencia artificial tampoco. Pero eso depende mucho del ser humano, porque también si empiezas a dejarle todo a los analytics, todo a los números, te puede funcionar quizá al principio, como sucedió en los noventas con aquellos Atléticos de Oakland, no sé si recuerdas, ujú. viste la película de Moneyball Sí, con claro. Brad Pitt, justamente ese caso, ¿no? Que se lo dejaron todo a los números, todo al analytics y no ganaron la Serie Mundial. Sí. Llegaron muy lejos, pero no todo son estadísticas, no todo es feeling. Hablábamos en el programa pasado de Pep Guardiola, ¿no? De cómo muchas veces lo más importante es preguntarle a tu jugador qué desayunaste, Sí, sí. ¿no? ¿A dónde te gusta ir con tus hijos? Eso es más importante. La inteligencia artificial del deporte es una herramienta tremenda que te puede ayudar a eso, lo que decíamos, ¿no? A la lectura predictiva de jugadas, a poder también checar lo de las lesiones. No, pues las máquinas y de la medicina deportiva también están bastante avanzadas, pero aún así, y lo vuelvo a decir, el factor humano sigue pesando y creo que seguirá pesando. Y pasa lo mismo, creo, y ya lo decíamos, en el mundo del real estate, de la industria inmobiliaria, ¿no? Sí, Iram, y mira, ahorita lo mencionabas y lo decías, al final la inteligencia artificial todavía es una recopilación de datos, ¿no? Y entre más datos le metamos, obviamente empieza a hacer pues más, muchas más cosas. Sí, en el tema inmobiliario crece muchísimo también, se ha dado mucho el caso, como te decía, de esta parte, obviamente de la prospección y de todo el desarrollo de ideas incluso, ¿no? Por ahí
como lo hacen a los equipos, pues a lo mejor empiezas también a meter la información y, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo desarrollar esta cosa? Entonces empiezas a hacer crecer esa base. Pero como bien lo dices, yo no puedo agarrar hoy a ChatGPT, bueno, al menos hasta donde tengo yo entendido, no puedo ir con ChatGPT, escribirle todo lo que quiero de una casa y que de repente pues aparezca ya mi casa construida, ¿no? O Obvio, sea, ¿no? todavía es muy importante del tema humano en esta parte de la inteligencia artificial y sobre todo porque ese feeling y esa decisión, Irán, no te la va a dar, no te la va a dar la inteligencia artificial. Entonces, sí es ir creciendo, yo creo que es ir aprendiendo, Irán, ahora sí que de ambos mundos, porque la inteligencia artificial nos está enseñando a hacer cosas que ni nos imaginábamos que Sí, podíamos hacer, ¿no? Y nosotros le estamos enseñando a la inteligencia artificial cómo poder hacer ciertas cosas. Entonces, esa línea todavía que divide, ¿no? La inteligencia artificial a la inteligencia humana, pues todavía existe, todavía está muy marcada, todavía tiene ciertos detalles que no te va a poder dar un robot, vamos a ponerlo así, no te vas a poder besar con un módem, ¿no? Pero, no, pero es esa parte. Entonces, yo creo que sí, es esa función, esa adaptabilidad, como en su momento lo platicamos, de crecer a la par y de poder enseñarnos juntos, pues va a seguir siempre, esperemos este capítulo lo veamos en algunos años y esperemos que siga siendo el factor sí. humano la parte más importante, ¿no? La parte que tome la decisión final, la parte que contacte al cliente, la parte que cuide al jugador, el coach que se arriesga y que al final no tengamos ahí coaches robots mandando jugadas, ¿no? O sea, Sí, eso yo creo que va a ser la parte más importante y más productiva y creativa de todo esto, Irán. ahora hablando de deportes, un momento en el que la inteligencia artificial ya de unos años para acá ha tomado gran relevancia es en los drafts. Ujú. ¿Por qué? Porque la misma inteligencia artificial va evaluando a los prospectos, tanto digamos que de los deportes más fuertes que hay en cuanto a draft en Estados Unidos. Vamos a tomar como ejemplo Estados Unidos Sí, por el sí. modelo justamente de los drafts, que es la selección de jugadores colegiales, y es sobre todo en el básquetbol y en el fútbol americano, ¿no? O sea, de Ujú. tantos jugadores, de miles de jugadores, cómo con base en la inteligencia artificial sí permite y sí es una herramienta que, por supuesto, que facilita la detección de jugadores de tal o de cual característica, ¿no? Si tú dices, yo necesito ahora sí que como la carta Santa Claus, ¿no? Necesito un receptor Ajá. abierto, alto, que tome bien los balones por arriba, Sí, que se salga muy bien y que juegue a la perfección con quarterbacks de bolsa de protección, pero que también sepa correr. Entonces lo pones ahí en un programa de inteligencia artificial que tiene la NSOAA y te va a poner un compilado tremendo y te va a poner los videos de ese jugador. Eso, sin duda alguna, es una herramienta sí, tremenda y que ahorra también dinero a las universidades, porque ya no necesitas hacer tantas visitas para ponerlo, sino que una vez que detectas a tus prospectos principales, a esos los vas a visitar, pero sí, claro. todavía los vas a visitar. Decía por ahí Sí, el licenciado Rafael Lebrija cuando le mandaban videos de jugadores, yo no contrato por teléfono ni contrato por video, yo tengo que ir a ver al jugador y es lo que platicábamos, ¿no? Seguramente lo vamos a decir mucho, pero son detalles en donde el factor humano sigue creciendo, porque tú puedes ver a un jugador espectacular, pero la inteligencia artificial no te va a decir que quizá tiene problemas en su casa, que claro. quizá tiene problemas con la ley, que quizá, no sé, O él, ¿no? toma ajá, O solo exacto, verlo o a él él, mismo. o sea, verlo a Ujú. él. Ajá. Conocerlo. Entonces, sí, justamente, o sea, es eso, es ese factor que supongo que pasa lo mismo con una casa. No es lo mismo que a ti te presenten una casa, un terreno
de esa manera. Mira, aquí está el video, mira, aquí la inteligencia artificial Sí, dice que esto es no. lo que te conviene. No, yo quiero ir a verlo, tengo que ir a verlo. Entonces, creo que sí depende mucho de nosotros como sociedad, como humanidad, no perder ese feeling, porque creo que si perdemos ese feeling, sí vamos a estar perdidos, ¿eh? Sí, no, Valga el término. sí, no, imagínate ahí sí. Es que ahí sí nos vamos a volver como la película esta ¿qué es Wall-E, ¿no? Creo que ya ¿Sí? están todos gorditos en los carritos. Sí, no, yo creo que esa es la parte más importante, Irán, de la inteligencia artificial, ¿no? Que no pierda el toque humano. ¿No? Que ese toque humano no se pierda, que esa toma de decisión no se pierda, que ese ir a visitar, ese entrenar, bueno, me refiero a ese poder entrevistar a la gente, que pues es parte de lo que haces ya como asesor en este sentido, ¿no? Te lo decía, o sea, te pone como lo hacía el draft, te pone a los candidatos, pero pues tú tienes que ver cuál, ¿no? Te pone la casa, pero bien dicen todavía por ahí que de la vista nace el amor, ¿no? Entonces todavía vas y, ok, me presentas estas tres opciones, amigo ChatGPT, pero quiero ir a verla. ¿No? O Claro, sea, quiero tocarla, quiero abrirla, quiero ver y no nada más hacerlo. Ahora, muchas de las compras, Irán, que no exactamente en México, pero sí muchas de las compras de propiedades, de terreno, todo, se hacen ya por internet, ¿no? O sea, sí hay ya claro. un factor, pero obviamente todavía hay cuestiones de visitar, de ver, de hacer y poder tomar la decisión. Ya el papeleo y ya todo lo que viene después, pues sí, ya se hace a través de plataformas y todo, pero todavía está ese calorcito humano en la compra, Sí, ¿no? exactamente. Pues aquí estamos hablando justamente de inteligencia artificial, en deportes y en industria inmobiliaria. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra jugada maestra. Va a estar bueno. Quédese. Jugadas maestras. Down Commons y los Kings de Sacramento son el mejor ejemplo de cómo la tecnología puede amplificar una visión humana. El desarrollo de Doco, que incluye el estadio, un hotel, tiendas, restaurantes y opciones de entretenimiento, fue un proyecto clave para revitalizar el centro de Sacramento. Regresamos. Regresamos a terreno de juego y vamos a comenzar a hablar de nuestra jugada maestra. Vamos a hablar de un caso muy especial, de dos casos muy especiales. El básquetbol es un deporte, no sé si has estado alguna vez en un partido de la NBA, Rodrigo, pero es un deporte en el que te buscan hacer vivir una experiencia desde que entras a la arena. Ok. El hecho de llegar a la arena, de atravesar, o sea, que el paso de la calle a la cancha, a la Sí, sí, duela, sea en medio de la tienda. Eso digamos, un primera, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que te compres el souvenir, etcétera, sí, sí, etcétera. Después, ya que llegas, obviamente, si te regalan a lo mejor que la banderita, que te regalan la gorrita, que te dan por ahí unas salitas si es que los visitantes fallan más de 5 tiros libres, ¿no? O sea, siempre se ha dado en cuanto a la mercadotecnia deportiva todo esto, pero precisamente ha habido ejemplos de equipos donde la inteligencia artificial ha tenido un papel relevante. Un caso muy importante y un caso muy relevante fueron los Kings de Sacramento, que pasaron de ser una franquicia perdedora a ser una franquicia medianamente sí, sí, competitiva, sí, ¿no? No han ganado mucho en playoffs, pero ellos hicieron algo muy importante. Empezaron a hacer un scouting a través de la inteligencia artificial, antes de que se pusiera de moda todo esto, ¿eh? ok, Ellos empezaron a planear que querían tener un Big Three. Entonces llevaron a jugadores de la talla de De'Aaron Fox, que era un jugador, pues, era un jugador que estaba rompiéndola en ese momento. Otro como Domantas Sabonis, hijo de Armidas Sabonis, este gran jugador serbio. Él es estadounidense, pero también juega, no es serbio, es de Lituania, ok, disculpa la equivocación. Y Keegan Murray, que sigue él con los Kings. Los únicos jugadores que siguen en estos momentos son Keegan Murray y Domantas Sabonis. El caso es que el algoritmo le decía a los Kings que debían de mantener este Big Three, pero los resultados no te daban eso.
Ok. Entonces, ¿por qué optaron los Kings? Sí, de acuerdo. Tomaron en cuenta la inteligencia artificial cuando los contrataron a ellos, pero ¿qué tal cuando un jugador ya no te está funcionando, un jugador ya no se siente tan feliz y tú tienes la oportunidad traer a otros dos jugadores? ¿Qué hicieron los Kings? Sí, tomaron en cuenta la inteligencia artificial para, oigan, pues necesitamos estos jugadores, tal, 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 tal. Pero fueron de inmediato con los coaches, fueron de inmediato con sus scouts y dijeron, no, lo que necesitamos es un jugador que sí sea parecido a Darren Fox, pero que no tenga tanto rollo de ego. Entonces Claro. llevaron a DeMar DeRozan, a, a Fox lo mandaron a los Spurs de San Antonio y las últimas dos temporadas donde no ha estado Darren Fox, el rendimiento del equipo ha subido. Con todo y que la inteligencia artificial te decía que Darren Fox tenía que seguir en el equipo. Entonces, es ese tipo de ejemplos los que hacen ver que si bien es una herramienta muy importante, siempre la decisión humana va a pesar más. Los mismos Kings de Sacramento, con esta moda y esta tendencia de la inteligencia artificial, pues hicieron un estadio impresionante, ¿no? Como el que es el Golden One Center en Sacramento, California. Sacramento, si bien es la capital de California, no es una ciudad tan grande. Ya sabes que en Estados Unidos de repente la capital no es la ciudad más Sí, grande del sí. estado. Entonces, esto sucede, ¿no? Pero el Golden One Center tuvo un golpe inmobiliario, por eso lo pusimos como ejemplo en esta jugada maestra. Tremenda, ¿por qué? Porque se unen aquí el Todo. concepto del deporte y la industria inmobiliaria. Tú platícanos un poco más de esto que hicieron en el tono inmobiliario de los 15 Sacramento, Rodrigo. No, bueno, en esta, creo que aquí se une algo, como bien lo decías ahorita, Irán, se une algo que hemos visto anteriormente, que no es la primera vez que sucede, ¿no? Lo veíamos por ahí con el Inter de Miami también, esto que también sucede. Sí, el Eh, llevar, ¿no? ¿Perdón? El llevar el deporte a su máxima capacidad. Sí, claro, llevar el deporte, pero sobre todo la conjunción, Irán. Hacer la unión de todo lo que es el deporte, de hacer crecer el deporte y hacer, obviamente, todo esto en un tema, absorber también el tema inmobiliario y también hacerlo, ¿no? Este Downtown Commons y el Golden One Center son el mejor ejemplo, Irán, de cómo la tecnología también puede amplificar una visión humana. ¿No? Y obviamente aquí se construyó toda una arena LED, una arena LED Platinum y una sala, ¿no? De comando que procesaba los tiempos real, más bien procesaba los datos En tiempo eh, real, ajá. en tiempo real a través de una app, ¿no? Y crearon su propio bot para entender a los mismos fans. Entonces, esa parte de esa infraestructura, ese Wi-Fi masivo, sensores, aplicaciones, todo esto que al final unía al cliente, le seguía dando información del cliente al bot, creó pues la columna vertebral para aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Predecir el flujo, optimizar puntos de venta, Irán, ¿no? Saber dónde poner las tiendas, dónde te quedaba mejor ir por el jocho, ¿no? Ir a comprarte algo y monetizar la energía. Entonces, todo esto que hace el Sacramento Kings en este Downtown Commons, porque al final es todo un tema inmobiliario, ¿no? Vienen también hoteles, vienen también plazas comerciales, vienen todo lo que Tiene nada sea. más la arena, ¿no? No es nada más la arena. Entonces, regresamos a ese tema de cómo unir el tema inmobiliario, de cómo el tema, aquí ahora sí que no sé cuál sea primero el huevo o la gallina, de cómo une el tema inmobiliario al deporte o el deporte arraiga al tema inmobiliario y se hacen creer juntos, ¿no? Y a eso, aunado, Irán, le metemos ahora la inteligencia artificial y le metemos ahora el toque humano, pues la verdad es que da uno de los mejores resultados, ¿no? Hay mucho dinero invertido en este Downtown Commons y obviamente pues tienen también ganancias pues estratosféricas, ¿no? O sea, estamos hablando de
o sea, millones de dólares mensuales, Irán, ¿no? Entonces, es una lección clara para los inversionistas, ¿no? Cómo la tecnología facilita las operaciones y la experiencia. Sigues generando plusvalía, Irán, porque al final, pues es lo que todo desarrollador busca y lo genera, pues, de inicio la visión humana, Irán. No se deja de tener la visión humana. Y fíjate, son de esas infraestructuras, esta estructura de los Kings, que como sucede a veces en la NFL con algunos equipos, por ejemplo, los Chargers, por ejemplo, los mismos Browns de Cleveland, que se escucha, no, los Spurs de San Antonio Ajá. también, se va a escuchar medio gacho, pero son estadios diseñados para los visitantes. No sé si Sí, me explique. O sea, quizá tú a una persona le dices ir a Sacramento, pero a lo mejor vas a Sacramento a un superestadio y tú eres fan de los Lakers y sí, tú eres fan de los Bulls. Pero ¿por qué vas a Sacramento? Porque hay un gran estadio donde va a jugar tu equipo también. Entonces, esto fomenta el turismo, esto fomenta que llegue mucha gente de otros lados y que tenga esto, ¿no? Por ejemplo, lo los que mismos. sucedió recientemente, perdón, lo que sucedió recientemente en Madrid, en el Santiago Bernabéu, que también ya es un portento de estadio también con muchas cosas de inteligencia artificial. La mayor parte de la gente que fue al partido de los Delfines de Miami recientemente fueron estadounidenses, Ah, no fueron claro. españoles, Sí, ¿no? O sí. sea, que llegue gente de otros lados a tu lugar, eso también es importante. No, sí, claro, y lo comentábamos igual en episodios anteriores, los mismos vaqueros de Dallas, Irán, Sí, ¿no? O sea, los mismos vaqueros de Dallas, yo te lo platicaba, yo tuve oportunidad de estar en el estadio de los vaqueros, yo no soy vaquero, ¿no? ¿no? Pues tuve la oportunidad de estar en el estadio, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en el MetLife también de mis poderosísimos Jets. Este, Híjole. llévele, llévele. No, pero sobre todo esa parte, como bien lo mencionas, no es un estadio creado para, o sea, para la afición. O sea, realmente son muy pocos, digo, muy pocos, hablando de la cantidad de espectadores que caben en un estadio, ¿no? Pero son muy pocos los lugares que tienen asignados para un verdadero fan, ¿no? Los season ticket holders, ¿no? Que se llaman. O sea, Sí. son pocos los lugares, o sea, es una franja del estadio diseñada para ellos y todo lo demás es la gente que va o que vamos pues una vez al estadio, o sea, y vas Ujú. y como te lo decía, te hacen sentir parte, te hacen sentir vaquero, ¿no? O sea, y llegas al estadio y digo, wow, ¿no? O sea, Y quiere regresar una y y otra quieres vez. regresar. Al final, digo, no tengo yo la oportunidad de conocer el SoFi, ¿no? Ni todos estos estadios, me encantaría el de los Raiders, pero imagínate, o sea, ya estadios con esta magnitud, como el SoFi, como el de los Raiders, con esta tecnología, si llegando a estadios que al día de hoy parecen ya obsoletos, ¿no? O sea, Sí, imagínate llegar a un te estadio sorprendes. de esta calidad, no, debe de volarte la cabeza, ¿no? Pues este caso de los Kings de Sacramento que hicieron con base en la inteligencia artificial un imperio de entretenimiento, pero siempre teniendo el factor humano. Vamos a nuestro último bloque de terreno de juego, donde vamos a seguir hablando también de otros ejemplos de estadios importantes y de recintos y equipos que han utilizado la inteligencia artificial. Tiempo extra. Los estadios como centros de espectáculos se caracterizan por sus grandes instalaciones y sus comodidades, algunos más que otros. Cerraremos el episodio platicando de este gran estadio que ha revitalizado una comunidad gracias a la inteligencia artificial. Regresamos. Ya regresamos a terreno de juego. Estamos hablando de inteligencia artificial en el deporte y en los bienes raíces y también en los bienes raíces enfocados al deporte, en todas esas instalaciones, en todos esos venues o estadios o recintos del deporte donde la industria inmobiliaria, donde el real estate tiene también una gran relevancia. Y vamos a hablar de un estadio, de un centro de espectáculos. Es que vamos a llamarle así porque las arenas de la Ah, NBA son centros auténticos de espectáculo. Por ejemplo, la UFC tiene dentro de su libro de cargos que para poder llevar a cabo un evento de UFC, ya sea una Fight Night o un evento numerado,
debe de cubrir la arena por lo menos los requerimientos de una arena de NBA. Ok. ¿A qué me Ah, refiero? ok. A que tenga vestidores amplios, Sí, a sí. que tenga Wi-Fi en toda la arena, que tenga mínimo 15,000 espectadores, si no mal recuerdo, que tenga aire acondicionado, que tenga butacas cómodas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así han llevado UFC de repente a cada estadio o a cada arena, por ejemplo la de Nueva Orleans, que es espantosa. Pero hablemos directamente de los Clippers de Los Ángeles. Este equipo que es llamado el otro equipo de Los Ángeles y Ok. se ha llamado así desde mucho tiempo porque nunca gana nada, ¿no? Digamos, el equipo grande pues son los Lakers, ¿no? Es el equipo con la afición, el equipo con los más grandes jugadores, en este caso Luka Doncic, LeBron James, el mismo Austin Reeves y en el pasado Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, etcétera, etcétera. Y los Clippers normalmente o tienden a los desechos de otros equipos o tienen equipos que quizá de repente pueden ser competitivos, pero no llegan a ningún lado, ¿no? Actualmente cuentan con un equipo competitivo, con James Harden, la famosa barba, con Kawhi Leonard, con otros jugadores como Ivica Zubac, pero sigue siendo un equipo de naturaleza gris, un equipo que no gana nada. El equipo que estaba antes de arrimado Sí, sí, sí. en el estadio de los Lakers, ¿no? Ahora llamado Oracle Center, no, Crypto Center, antes también llamado el Staples Center, pero ahora la directiva y los dueños de los Clippers hicieron un movimiento interesante. Crearon el Intuit Dome. Este estadio tiene un año abierto, abrió en agosto de 2024. Es en el complejo de Inglewood, donde está el Forum, que era la antigua casa de los Lakers, Ok. cerca de donde está Ya, el SoFi Stadium. ya, O ya, sea, ya. era un terreno de lo que hablábamos también, de cómo generar o cómo reactivar la plusvalía. Ya vieron que sí hay mucha relación en cuanto a deportes y bienes raíces. Sí, sí. Reactivaron la plusvalía de esa zona que pues se le estaba comiendo la delincuencia, el Fórum de Los Ángeles ya estaba haciendo un lugar de repente de conciertos así ya muy pues extraños, Sí, sí. pero empezaron a fortalecer y entonces el Unity Dome está en esa zona y ellos lo diseñaron para hacer una experiencia tecnológica de entretenimiento, no solo de básquetbol. ¿Por qué? Porque también hay hockey, también hay conciertos, hay espectáculos de cualquier tipo, ya sea Cirque du Soleil, ya sea de Monster Trucks, hay hasta de rodeo tejano, o sea, es un Todo. espectáculo tremendo, pero digamos que la joya de la corona de este estadio es el llamado Halo Bird. ¿Qué es el Ok. Halo Bird? Es una doble pantalla en forma de aro de 38,375 pies, o sea, Ok. bastante grande, y tiene una pantalla LED, que es una pantalla también de las más grandes del mundo de ese lado. La tecnología es doble 4K. O sea, tú cuando tienes tu tele dices es 4K, se ve muy padre, pero imagínate un doble 4K Oh, y ya. tiene una lona, así, una lona narrativa, en donde te muestran repeticiones, estadísticas y muchas cosas. Pero aquí viene lo más importante y lo que a mí me vuela a la cabeza. Tú desde tu lugar puedes pedir una estadística, la pides y te la proyecta y te dice quién Nah, la pidió. Y te dice, nah, hombre. la pregunta que me hiciste tú, que estás en el asiento 304C, aquí está la estadística. Nah, nah. Ah, Esto, esto creo que supera cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque al rato te va a decir, oye, pues no quieres un refresco, te tomaste uno de naranja la semana pasada, quieres un hot dog como la semana pasada, pero sigue viendo el partido. Entonces, la gente que ha ido ahí al Intuit Dome, tengo un amigo con el que trabajo que ya fue, dice que es impresionante porque te sientes como en otra época. Porque tú estás viendo el partido, pero el hecho de que tú puedas preguntar así, oye, ¿cuántas asistencias lleva fulanito? Y que te lo digan, tú me preguntaste, ok, te lo digo. Hay algunos asientos que tienen su propia pantalla. O sea, digamos que ah. la extensión de la Sí, super sí, sí. pantalla.
Ellos le llaman una experiencia frictionless. Es decir, tú llegas al estadio, no necesitas boleto. Tú te registras en un partido de los Clippers, te registras con tu teléfono, con tu rostro. Ya te Entonces ahí ya reconoce. está pagado tu boleto. ¿Cuántos boletos necesitas? Tres. Ok, ya compras tus boletos. Llegas al estadio, no hay guardias adentro. Obviamente no hay guardias. Sí, 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 sí. Entras al estadio, que quieres unas palomitas. Puedes llegar, tomas tus palomitas. Ah, Puedes llegar, sentarte, tomar tu refresco. ¿Quieres una hamburguesa? Perfecto, te sientes. Ahí no has pagado, no has metido sí, sí, sí. un solo dinero. Durante el partido, ¿no? Quiero un jersey, ok, te compras tu jersey, te vas, agarras tu jersey, lo tomas. Te vas del estadio, te llega la cuenta. Sí, no, no manches. Y al ser con justamente todo con base en tarjetas de crédito, hay de ti si no pagas también. Sí, Y en claro. Estados Unidos las cosas son un poquito distintas, ¿no? Entonces, ahí es que confianza en el espectador, sí, pero también, obviamente, si tú te atreves a meterte sin haber hecho el proceso anterior, de inmediato, Eh, no vas a tardar ni siquiera un minuto cuando ya vas a tener dos guardias junto a ti que te Dos van a sacar Shaquille del O'Neal estadio. ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que pareciera muy sencillo y amigable es muy sencillo y amigable si pagas, si te vas por la derecha. Pero también es un ejercicio de confianza en la gente y esto también está muy padre. Y te digo, a mí lo que me voló la cabeza real fue esto de la pantalla predictiva, que dices tú, pues bueno, a mí no me gusta mucho el básquetbol, entonces pues, tampoco es tanto, no, pero el hecho de que el estadio te conteste, o No, sea, es que ya es otro mundo ya. Ya eso ya es cuestión de otro mundo, como te lo dice tu amigo, ¿no? Ya te sientes en otra época, sí, ¿no? sí, exactamente, o sea, Y me recuerda, y digo, ahorita que lo platicabas, Iram, y creo que es una parte, eso de confiar, yo creo que ahora también en el ser humano, en volver a confiar, hay ciertos supermercados que también ya lo hacen, ¿no? sí, En Estados Unidos, no sé si aquí en México, en Europa, pues ya también llegas, entras con tu carrito, agarras todo y al final, digo, sí, bueno, aquí al final sí pagas, ¿no? O sea, sí pagas, metes tu tarjeta. Acá, como lo estás diciendo en el estadio, es, pues con permiso, voy, disfruto y me voy a mi casa y pues todo me llega a mi tarjeta de sí, crédito. acá en México creo que hay algo de la empresa esta del señor que da besos y la de la O y las dos X y Sí, y sí, la sí, O sí, sí. en algunos campus de la Sí, universidad en donde estudiamos, sí, sí, sí. ahí hay ese tipo de negocios donde puedes entrar y así, y creo que no sé si te lo cargan a la colegiatura, Ay, pero ay. de por sí. Ay, Pero digo, eso también es parte de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son los registros biométricos. sí, claro. Sí, sí, En claro, China, y ya te reconoce, Irán, ya, ahora sí, sí que ya no hay vuelta atrás, en ¿no? China, fíjate que hay un blog, es un canal de YouTube de dos chicos de un matrimonio, Max y Noelia, son de Toluca justamente, y Max Ok, jugaba con los borregos y ellos se fueron a China, ellos viven en China. Alguna vez relataban, bueno, hasta la gente que pide limosna en China lo hace con su QR. O sea, ya, él pone su claro. QR Ah, para pedir limosna. sí, O sea, no, imagínate, o sea, la cosa de esto de la tecnología está bastante avanzada. Ya lo estamos platicando en el deporte, ya lo estamos platicando en los bienes raíces, pero creo que algo muy importante, y eso no me voy a cansar de decirlo, es que está en las manos de la humanidad, está en las manos de la sociedad, está en las manos del ser humano, que esto siga siendo una herramienta, que esto siga siendo algo que ayude, claro. que esto siga siendo algo que facilite la vida,
y no que se transforme en la vida. No sé si me explico. Sí, no, 100%, Iram. Yo creo que, como lo decíamos hace rato y todo, esto no debe de perder el toque humano. Esto no debe de sobrepasar ahora sí que estar, digo, no sé si sea la palabra correcta, por encima en la calidad humana, ¿no? O sea, el día que un robot, ¿no? El día que que esta inteligencia, o el día que un robot sea mucho más inteligente y mucho más afable, ¿no? Que un humano, de verdad, o sea, vamos a estar realmente en un tema muy, muy grave porque no hay como la confianza, no hay como la calidad humana, no hay como el uno a uno, ¿no? Y ojalá, como bien lo mencionas, y yo creo que es un tema que nos deja reflexión, Irán, que esta confianza que hoy nos está dando la inteligencia artificial, o bueno, estas empresas en base a la inteligencia artificial, no se rompa, no se rompa y hagamos mucho más cosas por seguir creciendo nosotros como seres humanos, ¿no? O sea, digo, ahora sí que una reflexión ahí medio adorable, pero que no se pierda, Iram, el toque humano. Yo creo que es la parte más Sí, importante. sí, no nos asustamos, lo vemos con bastante esperanza, creemos que va a ser algo y que es algo, una herramienta muy buena, pero sí hay que tener en cuenta que si la inteligencia artificial gana terreno, el factor humano debe de seguir mandando, ¿no? La inteligencia artificial en el deporte o en las bienes raíces ya no es un lujo o experimento, es una parte fundamental de este proceso, ¿no? Ya lo vimos en el deporte, las predicciones, el tema inmobiliario con todo esto que mencionabas de Downtown Commons, las valuaciones ya más cercanas y muchos detalles que nos permiten decir que es una herramienta maravillosa, pero que tenemos que tener con mucho cuidado, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Si llegaste hasta aquí, pues obviamente te damos un agradecimiento. Síguenos en nuestras redes sociales, por acá van a aparecer. No sé si tengas algún otro tema, Rodrigo, alguna otra observación, reflexión sobre esto que estamos hablando. No, Iram, yo creo que con esto que cerramos es esa parte que no se pierda el toque humano, que sigamos creciendo juntos, lo decíamos hace rato, que sigamos creciendo ahora sí, como una misma especie, al final vamos a hacer un simbionte ahí, ¿no? La inteligencia artificial con el ser humano y que crezcamos juntos, que no se pierda, apoyarnos de estas herramientas, de esto que nos hace crecer, porque de verdad ayuda, pero también hay que meterle cabeza, ¿no? Bueno, pues denle la campanita, por favor, suscríbanse, coméntenos, por favor. O sea, les digo de nuevo, cuenta, está bien padre que a través de nuestro contacto, de la gente con la que tenemos contacto, nos digan, oye, está padre el podcast, oye, tiene esto. Coméntenlo aquí, digo, para que nos vayamos haciendo un poquito más populares y recomiéndenos también, digan, no, pues saben que estos dos locos están haciendo un podcast de deporte e industria inmobiliaria, y a lo mejor Sí, sí, te sí. puede servir algo de lo que están diciendo, ¿no? Pues aquí hablamos de inteligencia artificial, de deportes, de bienes raíces, y pues creo que fue un episodio bastante enriquecedor y bastante interesante. Si te sirvió, qué bueno, toma las herramientas que puedas tener y aquí nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Rodrigo, gracias. Muchas gracias a Tira, muchas gracias a nuestra comunidad. Comenten y vamos a seguir trabajando para enriquecer este podcast. Él fue Rodrigo Camali, yo fui Irán Marín, esto fue Terreno de Juego, hasta la próxima. Esto fue Terreno de Juego, el podcast donde el deporte y el tema inmobiliario son uno mismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y dale like, comparte y suscríbete.